profesor Ricardo Zambrano. Bienvenido a este espacio. Se llama Relativotcast y es un espacio que he decidido crear para conversar con personas que me encuentro en el camino, como usted, personas que se dedican a múltiples profesiones. Y en este caso, en esta ocasión, el vaso, mi vaso. ahí dice eres mi vida. Igual deberíamos volver a empezar porque el vaso estaba aquí, total. Está bien. Este está bien. Sí, ese se ve bonito. Bueno, un vaso estaba Sí, mal ubicado, pero no, la idea es como relajarse con eso. Entonces este espacio está creado justamente para conversar y específicamente no es un espacio formal, ¿sí? La idea es como que ojalá podamos relajarnos un poco y terminar hablando de esas cosas que están detrás del trabajo que hacemos, ¿no? Cada uno de nosotros como seres humanos y que muchas veces motivan la vida, motivan esa acción que nos lleva a nosotros a seguir y a levantarnos todos los días y que en algún momento fue un sueño y otro día terminó siendo una realidad. Entonces la idea es hablar de eso, de la vida en general, ¿sí? En esta ocasión pues he invitado también a Jordan Minota, ¿sí? Jordan pues también fue como una de las personas que conocí en ese proceso de la maestría en computación en la universidad. Y pues alguna vez, como le decía ahorita detrás de cámaras, cuando le comenté la idea, pues digo, yo quiero asistir cuando vaya el profesor Ricardo. Entonces, pues, bienvenidos a ambos, bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Danilo, y un saludo también a Jordan. Pues sí, en algún momento, en alguna clase en la que yo estaba haciendo alguna exposición, usted dijo, podcast, y yo dije, bueno, sí, chévere. Y me parece interesante hablar de este tipo de cosas, y más así de la vida, como más genéricamente. A veces uno, digamos, en la academia se acartona mucho, tiene que cubrir unos temas que son formales, porque hay que cumplir con unos programas específicos. Pero creo que también, estos espacios ayudan a enriquecer, los procesos o por lo menos las relaciones. Yo creo que si se encuentra en el camino con alguien, de alguna manera tiene mucho que aprender de esa persona, de todos los que se encuentra. Y de pronto aportarles algo también, algo pequeño. Es mil gracias y también pues sobre que Jordan esté también aquí con nosotros. También estuvimos en clase, también creo que en la clase hubo espacios para discutir cosas, para tener diferentes visiones de la vida, que al final son simplemente eso, ¿no? Todos nos enfrentamos a la vida de diversas maneras, de diferentes formas, en diferentes contextos. Y uniendo todo eso, pues tenemos aprendizajes comunes. Muchas gracias. Brutal, profe, no, bien, gracias. No, Danilo, gracias. Recuerdo que lo habíamos cuadrado en unas escaleras, ¿se acuerdan? Ya nos íbamos ahí. Sí. Tocamos tema de podcast en clase, luego en las escaleras. Que sí, que mañana. Pasó un año, pero estamos bien. Para el lunes era. Para el lunes, sí, para un par de días, para un año. Pero bien, el espacio está muy bueno. Sí, yo estoy gratamente sorprendido con el espacio y con el estudio que ha creado aquí Danilo. Me parece muy interesante, felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? Bienvenidos. Y bueno, pues digamos que en este espacio, en este escenario, en medio de las cosas por conversar, por hablar, yo suelo tener algunas preguntas iniciales y finales, aunque luego en el camino uno termina hablando a veces hasta de cosas personales o de todo, ¿no? De lo que ha pasado y de lo que va a pasar a veces también. Pero la pregunta inicial, ¿sí? En este caso, digamos que yo no tengo muy claro, pues digamos cuál ha sido su labor, su profesión, qué es lo que usted ha hecho, pero sí sé que está relacionado con el término o en el área de sistemas o está relacionado con la computación, y yo lo diría de esta manera, ¿no? ¿Qué hace una persona que trabaja en el área de computación o que se dedicó al área de la computación en Colombia desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué hace hoy en día? ¿Qué se dedica? Bueno, yo creo que sí, la pregunta es buenísima, enfocada a eso, pero lo más top de estar aquí con el profe Zambrano es que somos unos niñitos. Claro, ¿sí? Claro. Unos niñitos en la informática desde el tiempo en el que la usamos. El profe viene desde la informática desde el resto de tiempo, ¿no? Creo que 1980 o un poquito antes. No, eso es mucho tiempo. Claro, estamos 40 años
por encima, más de 40 años. Que ni en el pensamiento una red social aquel tiempo. No, no, y de alguna manera, pues, viendo un poquitico pues, digamos, el comentario que haces sobre la niñez, creo que en esta profesión no se deja de ser niño. Yo en este momento, con todo el devenir de esta tecnología, también estoy aprendiendo muchas cosas. Y a veces es el tiempo el que no da para aprender más cosas. Sí, Daniel. No, pues, ¿qué le diría yo? Pues empecemos por ahí, o sea, por más o menos 1980. Y ahí es el primer contacto que yo tengo, pues digamos, real con la tecnología. Tuve la oportunidad de ir a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes. Después de mucho pensarlo, porque también había pasado en la Universidad Nacional y bueno, muchos argumentos familiares para saber, porque obviamente era un poco más costoso en los Andes. Y en esa época los Andes la matrícula era por declaración de renta, pero era costosa. Pues el valor mucho menos de lo que hay acá, pero digamos que se me ocurrió, también tenía la posibilidad de estudiar economía y de estudiar tecnología, pero ya en ese momento era atractivo estudiar tecnología, estudiar sistemas y se sabía que era una carrera que iba hacia el futuro y eso me llamó la atención. En mi imaginario había cosas que después no se cumplieron, o sea, yo me imaginaba terminar ingeniería de sistemas y trabajar en un cuarto frío, de esos con ventanales blancos, bueno, transparentes, a lo mejor un letrerito en la puerta diciendo silencio, que aquí hay medios genios trabajando, alguna cosa de ese estilo. Un poco lo que uno sueña de joven, a veces pretencioso, y con el tiempo a uno se le va curando y bueno, empecé allí. Y han transcurrido desde esa época varios años. Después en el año 86 aparece una oportunidad laboral. Muchos de mis compañeros se fueron a trabajar a multinacionales, pero apareció una posibilidad de trabajar aquí en Popayán y la tomé. Vine para acá, me ennovié en el 86, me casé en el 89 con la misma persona que me ennovié, que es la misma persona con la que estoy casado actualmente. Entonces eso también es toda una vida. Y alrededor de eso pues he venido creciendo y evolucionando y desaprendiendo y aprendiendo y haciendo muchas cosas que algunos han sido unos momentos muy chéveres, otros han sido otros momentos no tan chéveres, algunos que parecían no chéveres terminaron siendo grandes aprendizajes. Y bueno, me dio porque me gustaba también un poco el tema empresarial y por una coyuntura de vida también terminé haciendo algo de administración de empresas, entendiendo algo de las empresas y he empezado a llevar desde esa época como un doble rol, un doble papel en el devenir, porque por un lado me gusta la tecnología, pero por otro lado quiero que la tecnología tenga una función y sea llevada, digamos, a la sociedad de diversas maneras, incluso a los mercados y eso, pero también socialmente. Entonces han aparecido una serie de proyectos que me han permitido estar creando empresas, algunas sacándolas adelante, otras no tanto, otras cerrándolas. No me he quebrado, dicen que el secreto del éxito es quebrarse, pero a esta hora creo que no va a ser muy bueno quebrarse. Sería trágico, digamos, de pronto no tanto para mí, pero no sería muy bueno. Entonces espero no quebrarme, sino seguir trabajando y haciendo cosas por el tiempo en que la salud y en general la vida me lo permitan. Entonces tengo un pie en la universidad y por eso es que nos encontramos, y tengo otro pie desarrollando software para diversas, digamos, entidades, personas, compañías, no muy grandes. La empresa no es grande, es una empresa pequeña, pero finalmente ha terminado convirtiéndose en un puente para los chicos, por ejemplo, que están en últimos semestres o que están recién graduados o algo así, porque toman experiencia. Sabemos nosotros que por lo menos para nuestra profesión el mercado está muy bueno, y entonces muy probablemente estos chicos van a ser llamados por otras empresas y bueno, se lo roban. También tenemos estrategia para hacer transferencia tecnológica y transferencia económica de conocimiento, transferencia de conocimiento, que le permite a los chicos que están allí pues ir aprendiendo y seguir creciendo. Digamos que ese sí es un principio que tenemos en la empresa, y es: si hay alguien dentro de la empresa que está creciendo con nosotros y está contento, pero tiene una mejor oportunidad, que ojalá la tome. Qué chévere.
bueno, pues ahí ya hay mucha tela por cortar. Sí, todo tengo un pocotón de preguntas ya. todo lo que uno escucha, ¿no? Pero primero, pues, quería decirles que de pronto pasan los perritos a veces por aquí, los vecinos, entonces... Los invitamos al podcast a los perritos, eso sí. De pronto, pues ahí les pediría que bajemos, esperemos un momentico. Y pues en este momento tenemos a la vecina con las cumbias, entonces de pronto se escuchan algo de fondo, espero que no les interrumpan demasiado. Metemos todo en inteligencia artificial y borramos el Y fondo. sale. Bueno, eso era como un comentario ahí de lo que se escucha de fondo, pero yo creo que si nos fuéramos al inicio, al principio, ¿no? como de lo que usted empezó contando y que Jordan le preguntó, sí sería muy interesante ver pues qué perspectiva existía de la tecnología para mí, ¿no? De la tecnología en ese momento donde usted decidió estudiarlo, o sea, cuál era ese contexto, qué se veía de tecnología en ese momento, de qué estamos hablando de la tecnología de los años 80 en Colombia, y no que usted dijo, yo creo que por aquí es. Pues mire, años 80 y sobre todo cuando yo comenzando en los 80, puedo contar varias cosas que creo recordar, espero, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo, ser preciso es difícil. Pero si hablamos, por ejemplo, de los procesadores y de Intel y eso, estaría pensando en que había procesadores Intel 8080. De pronto en esos años evolucionaron hacia el 80, 88, 80, 86, más adelante al 286, pero digamos hablando de software, la época del MS2 sin nada gráfico, sin absolutamente nada gráfico, todo texto, todo pantallas así de texto. Si hablamos de computadores, unos computadores que conocí acá, pero digamos de Radio Shack TRS-80, había unos Televideo, creo que habían, Apple tenía creo que la primera generación de Apple, los Apple II. En lenguajes de programación, yo aprendí a programar con un lenguaje que yo creo que casi nadie conoce hoy, que es Algol. Bastante bueno, programación estructurada interesante. Aprendí así, aprendí primero con una clase de algoritmia, con un profesor fantástico que nos enseñaba a resolver problemas, una locura de problemas, pero bien interesante y que le ayudan a uno a formarse, digamos, muy bien. Entonces, diría yo que esa es una época en la que ese es como el estado del arte y las expectativas las mismas, o sea, las expectativas de crecer, o sea, si uno habla, digamos, de literatura, no sé, Asimov, si habla de películas, no sé, 2001, La Odisea del Espacio, no estoy muy seguro si es de la misma época, pero más o menos eso, o sea, de películas futuristas en las que se hablaba de viajes espaciales, de alrededor del 2000, de chicas vestidas con trajes ceñidos, viajando entre planetas y cosas de ese estilo, que todavía no lo hemos logrado del todo, pero digamos que sí había en el imaginario una tendencia, digamos así, fuerte hacia un uso de la tecnología que pudiese cambiar la sociedad. En particular, algo que me parece que hoy es un poco difícil de tratar es que creo que mi generación, la generación yo creo que somos los últimos baby boomers. Esa generación, yo soy modelo 61, esa generación de baby boomers creció un poco. Yo no vi tan directamente la época del hipismo, un poco porque es más de los 60, principios de los 70, y también un poco porque pues, los papás a uno en la casa, lo suficientemente rígidos, difícilmente lo dejaban salir a un concierto de metal o alguna cosa de ese estilo, entonces donde se veía un poco más el hipismo. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que ahí había un movimiento intelectual interesante y creo que todos soñábamos con la aldea global, con Alvin Toffler y su aldea global, porque ¿qué? Pues porque teníamos ciertas restricciones, es decir, no era fácil, por ejemplo, como lo es hoy viajar a Europa, ¿sí? No era fácil conocer a una persona que estuviera al otro lado del Atlántico, incluso era difícil encontrar personas en círculos sociales, incluso medio altos o altos, que con frecuencia pudieran viajar a los Estados Unidos. Eso ha venido cambiando. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros intercambiábamos cartas bueno, escribíamos cartas en un club
de cartas. Una vez que nos llevó alguien, una empresa, nos la llevaron al colegio, entonces usted puede conocer tales personas y no sé qué, entonces nosotros, no, pues escribamos cartas. Bueno, estábamos todos en la adolescencia, yo recuerdo un tercero de bachillerato, 14, 15 años, entonces todos, cuando nos mandaron, digamos, las referencias de con quién podíamos hablar, todos empezamos a buscar chicas europeas y a tratar de hacer. A mí nunca me respondieron. Creo que la pinta no me ayudaba, los retratos que se mandaban no ayudaban. Sí mandaban retratos. Sí, creo que se mandaba una foto y se mandaba la carta. Nosotros íbamos, yo estaba en Bogotá, íbamos al Parque Lourdes. Ahí había una oficina de ese club de esto, en el que también vendían estampillas, ya sea colección de estampillas y eso. Entonces uno escribía las cartas, 10, 12 cartas, las colocaba con estampilla, las mandaban por correo y uno se quedaba esperando y haciendo chulito a que las chicas respondieran 3 meses después o alguna cosa de ese estilo, y pues por lo menos establecer una correspondencia de ese estilo por carta, e incluso demorándose las cartas un tiempito en ir y volver, y pues, bueno, era eso, porque en ese momento en el imaginario no había chats, o sea, no había nada de eso. La primera vez que chateé yo de alguna manera, o que mandé algún mensaje por internet, yo creo que fue año, no sé, 88 o algo así, que estábamos instalando algún sistema de telecomunicaciones en la Universidad del Cauca con algunos ingenieros de acá, y empezamos a ensayar eso, las primeras versiones de lo que en ese momento era el WWW, el World Wide Web, eso. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, un montón, no, o sea, chatear ahora y chatear antes, no, pues una locura, pero ¿costaban enviar cada carta, tenía un valor o la empresa llegó? Sí había un pequeño valor, pero era para estudiantes, entonces yo creo que eso no lo sentíamos o se lo pedíamos a mi papá, pero eso era barato, o sea, no era como en Colombia en esa época lo común eran los telegramas, ¿sí? Entonces yo casi siempre cuento en clase de esa historia, porque si uno quería escribirle, por ejemplo, una carta a la abuelita el día del cumpleaños, los telegramas se los cobraban a uno por palabra. Entonces uno tenía que ahorrar palabras. Ese es un problema que siempre ha existido en la computación, y eso, uno ahorra bytes, ahorra espacio, hace los algoritmos más eficientes, que se demore menos tiempo porque también tienen que ahorrar CPU, todo ese tipo de cosas. Y en esa época se ahorraban palabras para escribir los telegramas más corticos. Que ¿sí? El que también era la K. ¿Cómo? Escribir que también era la K en ese entonces. No, pero le puedo contar algo bien interesante, y es una palabra que la gente no conoce, por ejemplo, y les debo confesar otra cosa. Recientemente yo veía que muchas personas y muchos estudiantes, cuando me chateaban o alguna cosa de estilo, escribían, o cuando publicaban algo escribían LOL, y como dicen ustedes, yo sano, no sabía qué quería decir, ya después entendí cuál era el acrónimo de LOL. Pero nosotros escribiendo telegramas, para que quedara una sola palabra, si uno le escribía a alguien, recuérdate mucho, si tenía para 3 palabras uno podía escribir, recuérdate mucho, Abra Caribes. Y Abra Caribes era abrazos, caricias, besos. Las generaciones de ustedes no saben qué es eso. No saben qué es eso. Y eso he estado tentado de volver a colocarlo en algún chat y decirle Abra Caribes, a ver si revivimos de alguna manera el tema de cómo se enviaban los test, y se redactaba diferente, ¿no? O sea, uno no era una carta formal, era un telegrama y era algo rápido. Entonces uno normalmente lo que hacía, y yo hice muchas veces ese mandado en mi casa, era ir a Telecom, porque la mamá le decía a uno, no, coloquémosle un telegrama a su tío que está de tal cosa, mire que se está haciendo la primera con tal cosa, nosotros no alcanzamos a ir. Desde uno iba a Telecom, más o menos con el telegrama redactado, lo pasaba a una telegrafista, la telegrafista lo transcribía, lo pasaba a otra telegrafista, creo que usaban código Morse o alguna cosa de estilo, al otro lado estaba la otra persona lo recibía, lo transcribía y se lo llevaba a la casa. Ahí ibas a la oficina de Telecom, física. Aquí en Popayán. ¿Y hacía fila o qué? Sí, había que hacer fila. Exactamente. ¿Y que en ese había que llegar al Telecom, y Telecom tenía lo que hoy tienen los bancos, digamos, 3 puestos de atención detrás igualmente una ventanita de vidrio con alguna cosa, con algo así, y ahí uno le decía, vea, quiero mandar un telegrama a la señora, y entonces aquí en Popayán, exactamente en la oficina de Telecom, la que queda en diagonal al acueducto. Eso es que calle Tercera, carrera Cuarta. Tercera con Tercera, ¿no? Tercera con Tercera, sí, ahí. Exactamente, ahí, cuando yo llegué aquí a Popayán, también alcancé a enviar algunos telegramas.
no muchos, y ya estoy hablando del año 86. ¿Cuándo se demora un telegrama en Yo- llegar? Dependía de No, la eso ciudad. era rápido porque era con telégrafo y entonces el telégrafo era más o menos rápido, ¿sí? De hecho, las llamadas por teléfono también eran un poco complicadas porque era como cuando uno no tiene buen ancho de banda, que hay un tiempo, un time, sí, un tiempo que entre el momento en que se emite la voz y el El momento en que delay. uno recibe el delay, exactamente, en el momento en que uno lanza la voz y el momento en que recibe la respuesta, había un tiempo. Entonces uno, por ejemplo, también podía hacer llamadas. Era más difícil, eran a veces incluso más costosas, no eran tampoco el detalle, o sea, llamar a larga distancia, pues siempre significaba en las familias, bueno, se iba a llamar, entonces con cuidado, no se demore mucho, que eso cuesta mucho, no sé qué cosas de ese estilo, ¿sí? Hoy no, hoy llamas, no sé, a cualquier lugar del mundo y ya no te preocupas mucho por eso. Bueno, a veces el roaming sale costoso, pero si tienes un buen plan con roaming, entonces puedes llamar a cualquier parte y estás haciéndolo económicamente y no te preocupas tanto. En esa época era preocupante. En esa época existían unas tarjeticas para el internet. Hay unas tarjetas con unos códigos para el internet. Pero eso fue mucho después, Eso ¿o fue era mucho antes? después, ¿no? Yo creo que las tarjetas de internet son años 90. Lo que les digo, puedo ser impreciso en las fechas porque ya ha corrido mucha agua debajo del puente, pero yo pensaría que es mucho después porque, por lo menos que les digo, o sea, la primera vez que empezamos a hacer comunicaciones por internet en la Universidad del Cauca y con el SENA y a configurar equipos y eso, no estaba el internet tan difundido. Eh, yo creo que las tarjetas empiezan a ser muy populares en el momento en el que empiezan a aparecer los café internet, ¿sí? Y eso puede ser finales de los 90 y pensaría que principios de este siglo. Porque mira, por ejemplo, que esas tarjeticas fueron muy populares. Aquí en Popayán una empresa de un ingeniero que estuvo en Parquesoft, ahorita Edwin Revelo, y la empresa se llama Ciberéxito, o se llamaba Ciberéxito, y él vendía esas tarjeticas. Él tenía ese negocio en la séptima y vendía esas tarjeticas porque él tenía un café internet allí. Eran por minutos. Eso, no lo recordaba tan claramente ahorita, afortunadamente lo recordé. Pero sí, pero era así, o sea, te vendían cierto tiempo de internet, entonces lo usabas y entrabas a los cafés internet. Cuando, ¿Cuándo fue o cuál fue la primera computadora que usted tuvo acceso y cómo era esa computadora? Yo tuve acceso a dos computadores en el mismo momento y si quiero ser más o menos preciso, segundo semestre de 1980 tuve la posibilidad de correr programas en el computador de la Universidad de los Andes, que no recuerdo, pero tenía muy poquita memoria. O sea, no sé si me equivoqué, pero la memoria podían ser 512K, no estoy muy seguro, de un computador para el cual la Universidad de los Andes había hecho un edificio de 3 pisos. Y el computador básicamente estaba en el centro y había unas oficinas alrededor, incluso circulares, en las que uno podía hacer. ¿Y cómo funcionaba? Todo el procesamiento que se hacía en ese computador, que era un computador grande. Creo que era el segundo computador más grande en Colombia, detrás de Bavaria, que era un computador tan grande. Por lo menos eso es lo que nos decían las personas que nos enseñaban en ese momento. Era un muy buen computador, de hecho en esa época los Andes hizo una especie de vaca para poder subirle al doble la memoria y poder prestar mejores servicios. Pero lo más interesante es cómo funcionaba, y es Algol, el lenguaje. Algunos profesores también nos pedían programas en Fortran, pero yo creo que fue un semestre después. Y programábamos con tarjetas perforadas. No tengo aquí, pero si alguien puede googlear en internet tarjetas perforadas, encontrará la imagen de tarjetas perforadas. Entonces, a mí se me sale una duda y es, si en ese entonces empezaba la informática, ya tienes profesores de informática, ¿cómo habría sido el proceso de formación de esos profesores? ¿De dónde venían? Pues de hecho, en la universidad en la que yo estudié, creo que con bastante grado de certeza puedo decir que fue la primera, digamos, el primer programa, la primera facultad de ingeniería de sistemas que hubo en el país. Fueron apareciendo otras, la UIS creo que también apareció temprano, la Nacional apareció justo en el año 80, la primera promoción de la Nacional empieza a estudiar en 1980. También creo que con un alto grado de precisión lo puedo decir de lo que se llama ingeniería de sistemas. Y sí, había profesores, es decir, yo tenía profesores que ya habían estudiado 10 o 12 años atrás su carrera y sabían una barbaridad, eran bastante buenos.
Yo tuve un profesor de arquitectura de computadores que pues había hecho varios posgrados y eso, y se le ocurrió en ese semestre darnos o sea, nos daba el curso de arquitectura de computadores con las conferencias que salían del el semestre anterior del MIT, del Tecnológico de Massachusetts. Ah, bien, bien. O sea, bien lo que hacían pensado. era fotocopiaban las estas, hoy no sé si había un acuerdo, creo que sí, porque la Universidad de los Andes siempre ha sido muy seria en eso, un acuerdo con el MIT, y entonces nos vendían a nosotros el texto con todas las conferencias y aprendíamos de ellos. Pero así, o sea, ese tipo de cosas, libros de autores que en ese momento pues eran muy reconocidos, normalmente esa era una de las cosas que nos costaban. A nosotros nos tocaba mucho con fotocopias porque los libros eran costosos, inclusive para personas que se supone estudiar en los Andes, ¿sí? Un proceso, O sea, un proceso de ese es formación un copy-paste, supuesto, ¿no? sí. Pero les quisiera contar la historia de las tarjetas perforadas porque el tema era bien interesante en la Universidad de los Andes. Resulta que en las tarjetas perforadas uno lo que tenía era, en principio, una máquina similar a las máquinas de escribir. ¿Recuerdan las máquinas de escribir antiguas? Sí. Sí, ese tipo de cosas que corren al carrito y todo eso. No las eléctricas que aparecieron después en los años 80. Y en esa había unas máquinas especiales que funcionaban más o menos como esa, en la que uno colocaba aquí el paquete de tarjetas. Uno iba a una papelería y compraba tarjetas sin perforar, ¿sí? Y esas tarjetas sin perforar las colocaba acá. ¿Algún papel en especial? Sí, era más o menos cartón, es una cartulina. Eran más o menos flexibles, no muy rígidas, pero haz de cuenta una cartulina normal, ¿sí? Color amarillo la mayoría de ellas y con letras negras. Y cada tarjetica era una línea de instrucción. Eso no se lo imaginan las nuevas generaciones. ¿Sí? No se lo imaginan. Bueno, Para hay nada. varias películas que me han formado un poco. Con eso, sí. Pero no, por eso digo, las nuevas generaciones. Hay casos especiales como el de Jordan y otras personas me los que dio estudiamos tecnologías. No, viejo no, conocedor, que es diferente. Curioso. Sí, curioso. Y entonces uno escribía primero el programa, lo escribía en un papel, lo miraba, lo cuidaba muy bien y cuidaba muchísimo la sintaxis. Entonces, por cada línea escribía uno, pues por cada tarjeta escribía una línea de programa. Y al final, bueno, allá en esa universidad, aquí también había, yo no sé porque no estaba en ese momento aquí en Unicauca, pero en esa universidad había un edificio de ingeniería que tenía 5 o 6 pisos. Esas máquinas estaban en el último piso. Entonces uno subía hasta el último piso a perforar las tarjetas de su programa. Pedía turnos, cosas de ese estilo. Se gestionaba de esa manera. Terminaba de imprimir su programa, se bajaba a ese edificio, se bajaba la loma digamos que está ahí pegada, pues una de las lomas de esa universidad es contigua a Monserrate, entonces es como la prolongación de los cerros tutelares de Bogotá, y entonces te bajabas hasta el edificio donde estaba el centro de cómputo. Y en el centro, bueno, una característica de los ingenieros de sistema de los años 80 era que todos andábamos con banditas aquí, de caucho, esas como cafecitas, ese tipo de bandas. Las mantenían allí, las manteníamos aquí. ¿Por qué? Porque con las bandas era que asegurábamos las tarjetas para poder separarlas, incluso un programa de otro. Si teníamos 3 o 4 programas al mismo tiempo, entonces cada programa lo separábamos con una bandita de caucho, lo colocábamos allí, ¿sí? Las mismas que en algunas ocasiones utilizan, las mujeres utilizan más las bambas, ¿sí? O si uno tiene moña también utiliza bambas y eso, ese tipo de cosas, pero era solo la bandita del ladito, la café. O sea, en el imaginario de alguien que, no sé, que no se le pase por la cabeza esto, eso es antes de tener los disquetes, creo que la misma temporada de los disquetes, pero era una vaina muy diferente. No, ya que les cuento la historia de los disquetes. Sí, había disquetes. Porque esto era, es que claro, es difícil consensuar en la imaginación de la actualidad. Tecnología del VHS, ¿cierto? O sea, en términos de tecnología de cinta. No estoy tan seguro porque los VH son de cinta y los disquetes son discos. Son discos. Hay cintas en computador que también tienen esa tecnología del beta y del VH. ¿Sí? No estaríamos seguros, pero sí, o sea, si uno los mira físicamente, es decir, todos los que somos curiosos. Es más el cassette, digámoslo así. No, porque el cassette también es una cinta. Sí, bueno, el cassette es más parecido al VH y a eso es más parecido al CD. Es que yo recuerdo el disquete lo recuerdo yo, pero recuerdo que tenía como era un disco, pero era como un disco bien delgadito, plástico, ¿no? Bien delgadito, es un disco bien delgadito. Acetato, o sea, no, normalmente
el primer disquete, yo no trabajé con ellos mucho, pero sí sabía que en los 80, en la época en que yo empecé, existían. Y es los discos de 8,5. O sea, imagínense unos disquetes que tenían 8,5 pulgadas, creo que de diámetro. ¿Sí? Un disquete de 8,5 pulgadas de diámetro. Esos, por ejemplo, sé que los equipos Radio Shack los traían y funcionaban perfecto. Pero no, las tarjetas son una tecnología, yo creo que un poco más primitiva que los mismos disquetes, porque en los grandes computadores se corría eso. Entonces, voy a redondear el tema de qué se hacía en eso. Entonces, nosotros les dejábamos el paquetico y ahorita me acuerdan y tocamos del disquete porque ahí también hay historias las que yo recuerdo. Me toca como en el libro de Rudolf Holmes, creo que él dice, así lo recuerdo. Bueno, así lo recuerdo. El disco de 8,5, bueno, es una característica. Las tarjetas, entonces nosotros ya nos bajábamos de la loma, llegábamos ahí, hacíamos fila para entregar nuestras tarjetas y por favor córranos el programa. Entonces, o sea, ahí digamos que el entorno de desarrollo, que ahora es el IDE, ¿cierto? Sí. Era una máquina que perforaba las tarjetas. De alguna manera sí. O sea, sí. El IDE es una máquina que perforaba las tarjetas. Sí, pero no tienes pantalla, no tienes nada que no tienes ninguna, no tienes nada. O sea, subías al 6º piso a programar las tarjetas, a perforarlas. Tenía que llevar el programa en la cabeza, pero subía a perforar lo que yo había pensado en el texto. O sea, testeabas puntual, lápiz y papel. Las pruebas de escritorio servían mucho. O sea, finalmente en esa época tenía que funcionar el turbopapel. Pero esa perforación, ¿qué era? O sea, no, eso, entonces la máquina de escribir lo que hacía uno es colocaba, aquí está el grupo de tarjetas. Entonces uno cogía la máquina de escribir la instrucción. Por ejemplo, begin para comenzar un programa. O for i igual 1, 2, 5, do. Entonces, esa era una línea. Entonces uno decía for i igual 1, 5, 2, n, do. Y tenía eso allí. Entonces uno ya escribía esa letra. No recuerdo si había una pequeña pantallita con la que uno podía revisar esto y uno tenía una tecla, una especie de enter, y entonces la tarjetica se bajaba, se colocaba acá y colocaba unos huequitos dependiendo de lo que uno había tecleado. Okay. ¿Sí? ¿Y por ejemplo, huecos era binario o era...? ¿Cómo? ¿Esos huecos era binario o era...? Era un código que yo creo que era también ASCII, pero bien manejado. Por ejemplo, ¿qué recuerdo? Que programando en Fortran, si uno quería hacer un comentario, le aparecía un huequito en la fila 6. ¿Sí? Entonces hay un código allí que es especial para colocarlo allí y simplemente ya uno después de que la gente perforaba y le iba colocando aquí, le iba ordenando las tarjetas a este lado. Cuando uno terminaba todas las tarjetas, sacaba esas tarjetas, las colocaba en el caucho, se bajaba por la montaña, llegaba al centro de cómputo. La montaña era como bajarse 2 edificios más, o sea, era hacer ejercicio, había formas de ejercicio. Llegaba uno allí, había un señor que todo el tiempo estaba recibiendo los programas de los estudiantes y los programas se corrían en batch. O sea, los corría alguien, no el estudiante. No yo, los corría alguien en lote. O sea, ¿tenían que estar certificados para correrlos? ¿O era, haz de cuenta, un laboratorista de la universidad que estaba especializado, que conocía el oficio y que recibía todas las tarjetas, las pegaba todas en unas cajas de madera lo suficientemente largas en las que las iba ordenando según llegaran. ¿Sí? Y venga la otra semana. ¿Cómo? No era tanto. Si uno llegaba en la mañana, en la tarde ya habían corrido el programa. Es decir, ellos corrían por tandas, por lotes. Entonces decía, a mediodía vamos a correr. Entonces corrían todos los programas que llegaban en la mañana y uno iba a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde le entregaban a uno las tarjetas y un listado de papel. ¿Recuerdan las formas continuas? Las formas que papel con huequitos al lado que se metían en las impresoras. Entonces le entregaban a uno eso y además tenían líneas verde, blanca, verde, blanca, verde, blanca. También lo pueden buscar, formas continuas en eso. Ya lo recuerdo. Sí, esos. Entonces le entregaban a uno un listado con eso. Uno, digamos, estaba un poco presionado porque tenía que manejar muy bien el tiempo. Si un profesor le había colocado, por ejemplo, digámoslo así, le había colocado una tarea y la tarea la tenía que entregar muy rápido, corría el riesgo de que cuando llegara el listado no corriera bien y que la nota fuera mala. O sea, en resumen está el entorno de desarrollo que hay en la montaña como en el 6º piso del IDE, ¿cierto? Sí. Allá se perforan las tarjetas, bajabas, entregabas al laboratorista y volvías luego por solo un resultado. Yo quiero el resumen detrás de la máquina. Para mí ya después de imaginarme, era una máquina con un teclado normal alfabético.
Sí. O un teclado Ah, para Una ¿no? máquina, alfabético. no sé si has visto, había unas Remington, había unas Olivetti, no sé qué. Haz de cuenta, esas mismas máquinas con el teclado de Alfabético. alfabético. Y ¿Sí? ya Y él eso te lo entregaba el pasaba, código de puntos. sí. Pero era un poco más grande porque tenía que manejar las tarjetas. Entonces el carro sacaba la tarjeta, la pasaba aquí. Cuando uno le daba el enter, entonces la pasaba acá y la dejaba ordenadita. ¿Sí? Un Hola Mundo, Hello World, ¿cuántas tarjetas eran? Muy posiblemente, pues espérate un momentico, porque si yo hubiera hecho ese programa en Pascal, tendría que haber colocado una estructura de datos básica, o sea, una zona de datos básica y una instrucción que fuese un print Hello World, pero perfectamente pueden ser 7 tarjetas. ¿Qué tamaño? Las tarjetas son, no, las tarjetas son, a ver si tengo, alto unos 7-8 centímetros, largo unos 12-15 centímetros. No te preocupes. Bueno, aquí algo me... Ya. Sí, son más o menos, si las ven, era un paquetico vasto y se veía, y cuando uno tenía programas buenos, pues eran lo suficientemente gruesos. Pero por ejemplo, un programa de multiplicación de matrices bien escrito, indentado, con buenas prácticas y eso, pues tiene 3 ciclos anidados. Ahí en los 3 ciclos, como había que colocar begin y end, se van 1, 2, 3 y el doble 6, 9 tarjetas para hacer un ciclo y el programa completo. Bueno, y el código que esté adentro, que no sea sino multiplicar y de pronto imprimir y eso, pues ya eran programas de 20 tarjetas o cosas así. El más largo que... Que yo había recordado, no, pues se veía gruesito, pero ya mirar el número de líneas, no sé, 60, 70, 100 de pronto. Y solo No sé. esperamos Bueno, el una resultado, vez ¿no? nosotros tuvimos una clase de compiladores, pero yo no recuerdo si lo escribimos allí. Porque es que al mismo tiempo en que estábamos trabajando con tarjetas, llegó la primera generación de PCs. Pero no he cerrado el de las tarjetas. Entonces, el miedo que uno tenía era que el programa no funcionara. Pero ¿qué pasaba? Si uno veía que el listado venía muy grueso, preocúpese. Porque uno de los errores grasos de estudiante, principiante, cosas de estilo, es que generaron loop. Hoy no los generan, o sea, hoy los chicos es muy difícil, pero en esa época, si uno llegaba a generar un loop, era el computador de la universidad tenía un tiempo que le dedicaban a uno, entonces él seguía ejecutando el programa sin saber en dónde debía parar, pero si ya no podía parar, entonces acababa el tiempo, luego se terminaba, y le salía un listado así, pues que le servía para hacer ejercicios, pero no servía absolutamente de nada, y lo ponía uno en calzas prietas, porque si había cometido un error, por ejemplo, no haber colocado un end, punto y coma, alguna cosa de ese estilo en una tarjeta, entonces el ejercicio que había que hacer era el inverso. Ay, me equivoqué en tal cosa, sí, claro, me faltó un punto y coma acá, o me faltó no sé qué. No había lo que hay hoy, o sea, hoy un chico escribe la F y ya casi que le escribe toda la línea con la F del foro y le escribe hasta le abre el corchete. Sí, o sea, es un tema muy, porque ya son muy predictivos en cuando la sintaxis, ya se tienen cosas de ese estilo. Entonces, simplemente uno lo que tenía que hacer era coja su paquete de tarjetas, devuélvase al 6.º piso, mire cuáles tarjetas son las que están mal, primero analice bien, porque bueno, afortunadamente le dan un listado, cogía uno en el listado, miraba, me equivoqué acá, hacía esta cosa, se subía, lo corregía y tal. Si uno lo hacía con tiempo, perfecto. Si ya lo tenía que entregar en la tarde, porque el profesor lo había exigido para ese día, estaba muerto, porque no puede ser. Yo tengo una pregunta con eso de las tarjetas y bueno, como con esta programación primaria, ¿no? No sé qué aplicaciones tenía reales en ese momento para... Muchos de los algoritmos que se usan hoy los hacíamos en ese momento. Yo creo que, bueno, obviamente eso ha evolucionado muchísimo y hay muchas cosas mucho más complejas que se han desarrollado y todo, pero digamos incluso algunos algoritmos que uno puede estar enseñando en una clase básica que son de fundamentos y eso me parece que persisten, ¿sí? Por ejemplo, lo que les digo, o sea, una persona en algún momento de su vida que estudie programación hace un algoritmo de multiplicación de matrices, ¿sí? Alguien ya muy evolucionado dice, yo quiero hacer un algoritmo eficiente de multiplicación de matrices, y entonces busca, no sé, determinantes, técnicas, alguna cosa que le permita hacer que esa multiplicación sea mucho menos compleja, ¿sí? Pero en general todos aprendemos a hacer unos programas básicos. Todos aprendemos a hacer un Hello World en algún momento, o lo hacemos así sea, para probar, mostrar cómo es que funciona el entorno de desarrollo de este lenguaje o alguna cosa así. Pero al menos hacemos ¿sí? ¿Quieres aprender, no sé, HTML? Haces un Hello World. ¿Quieres aprender cómo funciona el entorno de Java? Haces un Hello World. Pues por probar cómo funcionan las cosas. Sí, claro, eso no es complejo.
también haces otros programas que los necesitas, ¿sí? Por ejemplo, multiplicar matrices es algo que todavía mucha gente, si quiere entender bien, por ejemplo, cómo se hace la rotación de una imagen o de un sólido, pues lo tiene que entender, ¿sí? Y digamos, eso eran los que estaban en el parche de los que estaban programando y metidos en el cuento. Y el resto de la sociedad, su familia, o sea, ¿usted cómo hablaba con ellos de esos temas que eran como que no, yo tengo que andar con estas tarjetas y como que Sí, si encontraba usted una chica de otra carrera, ¿usted qué le decía? ¿O qué preguntaba? Yo no sé, yo creo que uno en ese sentido se vuelve muy, ¿cómo se dice?, endógeno. O sea, mis amigas eran también ingenieras. ¿Y sabían bastante en ese entonces? Sí, bastante. ¿O igual que ahora? Sí, bastante. O sea, 50-50. Porque ahora No, no es 50, las chicas, 50. no. El sistema se ha caracterizado por ser una carrera que siempre tiene una minoría de mujeres y una mayoría de hombres. Entonces, claro, yo tengo pues compañeras, pero los hombres éramos mucho más en cantidad que las mujeres. Pero definitivamente muy talentosas, ¿sí? Recuerdo particularmente a una compañera en algún momento que en una clase X o Y que el profesor tenía la intención de sacar curva y ella sacó 5 y entonces nos dañó la curva. Y creo que son personas que hoy están muy bien, profesoras de universidades prestigiosas, incluso de universidades de Norteamérica y eso. Entonces, no, muy bien. O sea, era chévere, ¿sí? Claro, uno, digamos que incluso dentro de la universidad había otras carreras que tenían mucho más mujeres, diseño, no sé, entre las ingenierías y ingeniería industrial teníamos mujeres. Tuve varias compañeras de ingeniería industrial y amigas de ingeniería industrial, muy queridas, muy juiciosas, personas que incluso con el paso del tiempo todavía en algún momento me comunico con ellas o las veo en redes o algo así. Pero sí, había más en industrial desde las ingenierías. Estudiaba con ellas porque los Andes tienen esa característica que al principio, bueno, no sé ahorita actualmente exactamente cómo esté, pero al principio hay un ciclo básico que lo toman en común las ingenierías y que lo toman uno con otras carreras. Vea que ese sí es un punto interesante, porque por ejemplo, inglés allá no se toma los de ingeniería, los de economía, los de no sé, no, uno toma inglés y allá llegan los de todas las carreras a tomar inglés y otras materias, por ejemplo, no sé, los cálculos, ve uno con todos los de la ingeniería, si a uno digamos que química con más gente y todas las selectivas las podemos tomar con quien sea, entonces era chévere, sí, era chévere, teníamos compañeras y eso, tuve compañeras, digamos incluso que fueron, bueno, compañeras entre comillas, o sea, no estudiaban la misma carrera, pero personas que uno veía en la universidad que eran famosas, que eran ya famosas siendo estudiantes en la universidad. ¿Se perdía mucho la materia de perforadas? La materia de, perdón, no me escuché. La materia de donde perforaban las tarjetas. O eso era una cosa que se había una los Andes, como creo que la mayoría de carreras de ingeniería tienen una mortandad bastante alta en los primeros semestres, que casi siempre está asociada con las matemáticas. Y con estas carreras también es como el segundo núcleo de materias que se pierde, ¿sí? Si no lo haces bien, pues entonces va saliendo. Entonces yo entré a la universidad con un grupo de 120 estudiantes, o sea, pasamos 120. Y 5 años después, en diferentes semestres, porque no todo el mundo se graduó en 10, en 11, en 12, en 13, en 13, creo que contamos 30, no más de 30 en habernos graduado de la universidad. 25. O sea, porque incluso muchos que empezaron muy bien, en segundo o tercer semestre, por X o Y circunstancia, también sacaron la mano o se fueron, alguna cosa de ese estilo. ¿Sí? Más perdieron y se fueron. Sé de alguno con el que hice primer semestre, pero era una persona que tenía, digamos, recursos y eso, y se presentó a MIT, pasó y se fue, entonces en segundo semestre ya estaba en MIT, pero no más, es decir, sí, había mucha gente que perdía. También vi un estudiante muy piloso que sacó muy buena nota en el primer semestre y terminó en tercer o cuarto semestre, ya no estaba, y fue porque en algún momento se puso a jugar, bueno, no sé, finalmente no siguió siendo el estudiante brillante de los primeros semestres. Hice otro que tomó la decisión de hacer otra carrera, se pasó de sistemas a economía, y es una persona que muy reconocida en el país, un analista político y económico muy fuerte. Pregunta, esta sí la pensé hartísima.
el profe Zambrano es del 61, Sí. dedicado al mundo de la informática y la computación. Ahora normalmente cuando uno estudia informática o sistemas, siempre pues muy generalmente le dicen hackeame un Facebook o arréglame el computador. Ahora, ¿cómo se planteaban ese tipo de preguntas o cuáles eran las preguntas comunes a un ingeniero de informática o sistemas por allá en el 80 y 90? Bueno, Porque no había Facebook pero el computador sí te veían y eran como que, Era como que o sea, usted trabajaba. tiene que arreglarlo porque es informático o hackeame tal cosa. ¿Cuál era el dicho de la gente? No, yo creo que la gente tenía claro que lo que se iba a hacer era construir sistemas de información. Bueno, la gente del núcleo que sabe para qué es la carrera. Si uno, si uno va a la gente del común, todavía persiste el mismo problema. A una persona de ingeniería, si estudia ingeniería mecánica, le piden que le ayude, que le arregle el carro. Si es ingeniero electrónico, le piden bueno, no sé, que le instale el nuevo tipo de bombillo, o que le mire los enchufes porque están mal, o que le cambie los enchufes, o cosas de ese estilo. Debería uno de saber, ¿no? Como Eso que lo hace por un técnico, lógica. uno lo hace un técnico en electrónica, pero pues, sí. digamos, sí, de alguna manera, pero no es esencial. Es decir, por ejemplo, No estudias para eso. yo no estudié para abrir, eso nos pasa con todas las profesiones de ingeniería, ¿no? Y a los ingenieros de sistemas nos pasan varias cosas. Por ejemplo, uno estudia para muchas cosas. Por ejemplo, destapar computadores, todo el mundo se imagina que uno sabe destapar computadores. Y hay ciertos portátiles a los que uno les da media hora para poderlos abrir. Uno entiende más o menos cómo está, pero no es tan sencillo, no se dedica uno a eso. Si lo necesita, lo hace. Yo aprendí, por ejemplo, a destapar los Apple IIe de la universidad, que era la otra rama en la que estábamos hablando. O sea, llegaron ya equipos de escritorio, computadores. Grandísimos, supongo. No eran tan grandes. Las fotos eran más o menos del tamaño de un equipo de escritorio como el que hay ahorita, incluso un poco más pequeños, Apple, buenos. Y allí programábamos en Pascal y aprendimos a hacer algo de programación con algo que se llamaba Karel the Robot. Era una cosa bien chévere y bueno, pero perdí el hilo ahorita. Estábamos en que esos computadores, digamos, fue una manera de desarrollarlo. Pero llegando al punto de que otro tipo de problemas le colocan a uno la sociedad, o que esperan que uno le resuelva, es que uno tampoco estudia ofimática. Es decir, uno no estudia Word, en esa época era Multiplano y es Excel, uno no estudia ese tipo de cosas. Son herramientas que uno, si se las encuentra en la vida, las aprende a manejar. Y si le parecen interesantes, las aprende a manejar bien. Pero que no es un requisito para ser ingeniero de sistemas. Un requisito para ser ingeniero de sistemas, para mí el primero es pensamiento sistémico. ¿Sí? Es entender el mundo y generar los problemas como todo un sistema y entender que hay muchos componentes que interactúan entre sí, que si de alguno de ellos se daña, pues se daña todo. Y eso me parece que es un pensamiento que sirve para esta profesión y para todas, o para muchos. Y del otro lado tiene que saber mucho de computación, pero fundamentalmente creo que el tema de algoritmia, de ingeniería de software, de producir software es el tema que le compete a los ingenieros de sistemas, más que la ofimática que mucha gente le dice a uno, ¿sí? A mí en alguna ocasión me dijeron eso, o sea, en alguna ocasión yo estaba en una oficina de una entidad prestigiosa de aquí de Popayán y alguien me preguntó, ¿y cómo hago esto en Excel? Y yo le dije, no, pues eso no sé. Y la persona me dijo, ¿y es que no fue a esa clase? Y le dije, sí, es que no me la dieron. Sí, o sea, entonces sí, un contrapunteo de ese estilo, porque pues a veces las personas... La ignorancia es atrevida, dices, ¿no? Esa es la frase, ¿sí? No la iba a usar, pero esa es la frase, o sea, en algún sentido, pues si no entienden lo que debe hacerse, pues entonces te lanzan alguna cosa de ese estilo y ya. Pero me pasó, o sea, de las cosas anecdóticas que recuerdo, porque uno, bueno, pues no sabe, ya listo, o sea, no más, déjelo ahí, ¿sí? No hay ningún problema. Pero esas son las dos grandes cosas que se veían allí. Pero sí, ya la gente empezaba, ahora sí, si a alguien se le dañaba un computador, y todavía si a alguien se le daña un computador, Ricardo, ¿usted me puede mirar tal cosa? Ricardo, ¿usted me puede mirar el disco duro? Ricardo, ¿usted me puede tal cosa? Y yo, pues si quiere lo miro, pero digamos no es lo mío. Uno espera más, Ricardo, ¿y usted me podría desarrollar un sistema con tales características, de tales cosas, de qué data? Y uno, bueno, sí, yo tengo un equipo, tal cosa, que sentémonos y miremos. ¿Poco pasado? ¿Cómo? Pasa muy poco.
¿Lo del desarrollo? Sí. No, pues ya uno en este momento pasa con bastante frecuencia que que lo llamen y que le digan para hacer ese tipo de cosas. Y pasa cada vez con menos frecuencia porque ya la gente se da cuenta que uno no es el que le repara. Hay un chiste de ingenieros que tiene que ver los con de Dilbert, qué puedo hacer con el computador y es reinícielo, ¿no? Ah, Sí. no, y es verdad. ¿En esa época también funcionaba el reinicio o no? Venga, les digo, claro que sí, siempre ha funcionado, o sea, sí. Eso Pero es que miren, hay una cosa que suena bastante, creo que Henry Ford lo decía, ¿no? Decía algo así como que si la evolución que han tenido, digamos, los sistemas y los carros fueran más o menos del mismo orden, pues los carros no habrían evolucionado tanto porque nosotros estaríamos apagándolos y prendiéndolos cada rato. Algo así leí, no recuerdo con exactitud, digamos, como la metáfora de esta persona. Pero él se refería, digamos, a la evolución de las dos industrias. Y hay algo que voy a decir que va a ser totalmente típico y poco político, y es el reinicio tiene un sentido. Las máquinas normalmente de ingeniería y particularmente los computadores, cuando uno los arranca, empiezan de cero y tienen una configuración inicial que va evolucionando en la medida en que los programas se van cargando y que van funcionando. Si llegas a una configuración en la que hiciste algo mal, entonces simplemente pues está mal. Lo ideal desde la profesión es entender la causa, es resolver la causa, entender la problemática, resolver la problemática y sacar adelante eso. Pero quien dice volvamos a cero, creo que utiliza la frase de que el secreto de quienes triunfan está en comenzar siempre de nuevo. Y entonces lo que hace con la máquina es pues comience de nuevo y vuelva a hacer esto a ver si se replica el error. Si se replica el error, pues entonces lo estudio más a fondo, pero si no se replica el error, alguna cosa dice por allí, no voy a poner a hacer esto, lo va a sacar adelante. Estoy siendo un poco facilista porque uno como profesional casi siempre quiere encontrar el error y tal, pero algunas personas que hacen eso pues lo hacen simplemente porque entienden que la máquina va a volver a comenzar del estado inicial y va a seguir evolucionando y eso. Entonces muchas veces se reinicia, no es la fórmula que yo recomendaría, digamos, como profesional, pero en extremos a veces lo utilizas. Funciona, eso es más funcional. O sea, tiene sentido, no es como la gente que dice, no, sí, apaguemos, por ejemplo, un médico no podría apagar ninguno de los equipos que sostienen la vida de alguien, ¿sí? No, pues obviamente no, y reiniciarlo a ver qué pasó, no, pues ahí está el riesgo del paciente, obviamente no. Y nosotros, en cierto sentido, tampoco. O sea, ya un sistema en producción nunca pues si va a hacer una operación de ese estilo, tiene que avisarle a todos los clientes, tiene que decir, mire, va a haber mantenimiento, va a hacer tal cosa, hay tales riesgos y tal. ¿Sí? Actualmente no sé qué ha pasado, por ejemplo, con los residuos del aseo, pero algo de ese estilo está pasando. Claro. ¿Sí? No sé si eso deba quedar grabado. Debería, yo creo que no hay problema porque no, sí es... O sea, es normal, es de las cosas que aparecen normalmente en la profesión y que a veces la gente afuera no entiende y que adentro los señores que están luchando con eso, desde la profesión con toda seguridad, deben haber trasnochado bastante tratando de resolver ese problema. No tengo los detalles de eso, yo me imagino que hay un proceso de migración. Y es algo que también desde mi profesión uno les dice, bueno, a veces entiendan que detrás de los sistemas y de todo esto que es automático, cuando ellos fallan también hay seres humanos que están trasnochando y que están pensando en eso, que no lo hacen de mala fe para que las cosas no funcionen, sino que simplemente como seres humanos pues a veces aparecen restricciones y problemas un poco más difíciles de manejar que deben manejar regularmente. Pero yo ahí pienso... Obviamente, en la medida que uno es más profesional, pues ese tipo de cosas ocurren menos. Exacto, los sí. prevé sí. con... Exacto. Los intenta prever algunos problemas, ¿no? Ocurre menos porque, pues en la realidad el software colombiano y el software de las instituciones carece de una mano de obra un poquito más especializada. Y no por eso quiere decir que no hay gente experta en eso, sino que la paga que hace el Estado a la gente que sabe de software es muy inferior a la que pagan otras empresas que no sean institucionales. Y creo que eso repercute muchas veces en calidad. Sí, muy posiblemente. Y el tema de la burocracia también, o sea, digamos que en el tema de ingeniería es muy complejo que alguien lo contraten solamente porque lo conozco. O sea, yo nunca he entrado a una empresa de desarrollo. No, en las de desarrollo no, pero a veces en el sector público o en el tipo de instituciones. Sí, pasa. A mí me ocurrió eso en alguna ocasión en una organización acá. Yo llegué como ingeniero de sistemas con mi título o algo así.
y creo que a alguien le pareció muy fácil y entonces llegó a proponer, obviamente sin éxito, pero llegó a proponer una persona que había hecho una tecnología y que sabía ofimática como ingeniero de sistemas. Pues porque cuando ya ven que el sueldo es un poco mejor, entonces empieza a ser como apetitoso. Y sí, hay muchas ocasiones en las que las personas no idóneas empiezan a asumir esos roles en las organizaciones. Y claro, pero en este caso estaba hablando de profesionales que de alguna manera se enfrentan a un problema, pero que no son, digamos, infalibles y que a veces ocurren ciertos errores que generan retardos en la puesta en producción o puesta en marcha de los sistemas. A mí de eso me parece muy interesante ver los efectos ya de una sociedad que cada vez va migrando más a depender de los sistemas computacionales y donde tienen efectos en la medición, por ejemplo, de uno de los servicios como necesarios, ¿no? Indispensables para la vida, como es la energía eléctrica. Porque yo apenas usted hizo el comentario y una de las cosas que me pareció más sorprendente fue ver el nivel como de desconocimiento de lo que puede estar pasando detrás, de que vi que incluso un señor lo retuvieron, ¿sí? Lo amarraron a un poste porque él fue como a hacer la medición de energía y que porque los recibos no habían llegado en una vereda lo habían amarrado, ¿no? Entonces para mí fue como que, y lo retuvieron allá hasta que no les dieran respuesta de qué era lo que pasaba con sus recibos porque se acumulaban el del mes pasado con el del mes que sigue. Entonces es ver también por el otro lado, ¿no? Lo que usted dice, hay mucha gente, que, o sea, digamos, los que están detrás de esto están tratando de hacer su mejor esfuerzo, es lo que uno espera y lo que uno cree, Sí. pero también es, como le digo, la parte de la sociedad que no entiende o que no conoce muy bien cómo funciona, pero a ella le preguntaría como de en qué momento ya empezar a pensar en la ética del ingeniero de sistemas, el que está atrás pensando en cómo va a recibir la sociedad lo que está haciendo. Yo creo que Pregunta. los dilemas éticos surgen todos los días en la profesión, porque sabes que cada línea de código puede significar mucho para muchas personas, mucho, mucho. Entonces, claro, puedes estar pensando, bueno, escribo este sistema, va a funcionar para esto, tiene tal objetivo social, pero ¿qué va a pasar con tales personas que están allá? Creo que allí uno no puede, pues tiene que recurrir a cosas mucho más sencillas, más básicas, pero más esenciales y más importantes, como los principios, los valores, y saber que uno, por ejemplo, no debería desarrollar un software que se haga para robar, un software que se haga para hacer daño, cosas de ese estilo. Y sin embargo, todos los que han sido grandes científicos se han enfrentado a ese gran dilema, desde Alfred Nobel, bueno, de pronto desde antes. Pero para colocar un caso, pues Alfred Nobel se pone a investigar, es un gran investigador, es un gran científico, llega, pues, no sé, a entender el TNT bien y pues la dinamita y ese tipo de cosas. Y hay gente que la usa para crecer, para evolucionar la sociedad y eso. Y hay gente que la utiliza para hacer atentados o para otro tipo de cosas, que van contra la vida. Entonces creo que uno, incluso en muchas cosas, cuando se enfrenta a un sistema, pues tiene que pensar, bueno, estoy escribiendo esto y esto va a tener qué implicaciones. Si uno tiene ese tipo de filtros, pues por lo menos logra hacer un mejor programa, un programa que controle, que por lo menos genere alertas por si se va a tener un mal uso del mismo, ese tipo de cosas. ¿Cuáles eran los riesgos en esas primeras épocas que usted nos cuenta de la computación? Como por ejemplo, ahorita pues el término hacker y esto ya es mucho más reconocido, ¿no? Pero en esa época, lo que hoy es un hacker, ¿qué daño podría hacer o cuál era el mal camino dentro de la computación o dentro de la programación en esa época? Que yo recuerde, pues primero, digamos, lo que le digo, para mí el año 80 es un año intermedio en la historia de la computación, o sea, uno tiene que ir a los años 40 o algo así, ir a Alan Turing o algo un poco atrás, O sea, a ya había, acá alguna por cosa ejemplo, de estilo, ya había una cercanías evolución. para usos militares o cosas así. Yo creo que sí, es decir, en ese momento había ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la palabra virus para mí es reciente, digamos, o sea, por lo menos no es de los años 80, es, diría yo, finales de los 80, principios de los 90, y no tan popular. Bueno, digamos que hoy, por ejemplo, virus, malware, cosas de ese estilo, pues son más de la evolución posterior a esa época.
Okay. Me parece que son un poco más recientes. Pero yo recuerdo eso se llamaban minicomputadores. Los computadores, uno de estos un poquitico más grandes, como una neverita de las pequeñas, de las que uno tiene en la oficina, de ese tipo de neveras de ese tamaño, era un minicomputador. Y ese minicomputador tenía un programita que nos llevó bastante tiempo, no intelectualmente, sino por ocio. Tenía un jueguito que era un jueguito como de guerra, era poder, uno lo que hacía era hacer cálculos con senos, cosenos y calcular para a dónde iba a enviar la bala y destruir cosas. Entonces, digamos que mi intuición, porque nunca estuve ni cerca del DoD o de alguna cosa así, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ni alguna cosa, nada de eso, ¿no? Ni siquiera el Ministerio de Defensa colombiano, ni nada de eso. Pero mi intuición por los juegos que había ahí es que ya había tecnología desarrollada para eso. Okay. Sí. De hecho, las historias que se cuentan sobre tecnología se dice que en los años 60 o 70 y que muchos de los programas que se hicieron, por ejemplo, para que el hombre pudiera viajar a la luna y ese tipo de cosas, pues fueron después tecnologías que se desarrollaron con otros fines y con un amplio espectro de aplicación, digamos. Sí, eso. Eso es algo que pues uno escucha generalmente, ¿no? Como de estas épocas y sobre todo como de... Pues es que en últimas la guerra termina siendo un factor de desarrollo muy importante también pues, en todo el mundo, ¿no? Como que el poder crear armas y pues si la computación terminó siendo como la vanguardia de la tecnología, pues iba pues, evidentemente a Iba a llegar. ser utilizada. Sí, iba a ser utilizada, ¿no? Sí, En ese sentido. yo no sé si uno se pone, no sé, en los zapatos de personas como Albert Einstein o Oppenheimer, o que tuvieron que enfrentarse a ese dilema porque era desarrollar tecnología, lo cual siempre es muy atractivo, pero también con las posibilidades de acabar con muchas vidas en un solo segundo. Bueno, de pronto es un poco más de un segundo, pero acabar vidas masivamente, eso me parece muy delicado. Y enfrentarse a una de esa problemática, pues a mí me parece que no es fácil. Creo que ese es uno de los dilemas fuertes que tiene siempre la tecnología. Sí. Y seguirán existiendo, ¿no? O sea, mire la gran línea que hay hoy con todo esto de la inteligencia artificial, la gente pensando apocalípticamente que las máquinas nos van a dominar y gente pensando que no, que es el tema del desarrollo, y entonces uno encuentra incluso entre los grandes personajes puntos de vista diferentes y la humanidad tratando de continuar ese desarrollo, algunos pidiendo que se pare o que se frene un poquito, otros pidiendo que se acelere. Ya que usted toca el tema, pues no sé si Jordan tenía alguna pregunta. Pues hacia atrás hay muchas estas, si quieren más adelante las tocamos. Yo más bien pensaba era en la inteligencia artificial ya que la tocó, porque en algún momento pues, le escuché a usted decir como que la inteligencia artificial es muy antigua, muy vieja, ¿no? Y pues es hoy que se hizo como más popular el término a nivel mundial y por el internet, pero sí. Ya la pregunta concreta es, pues, ¿qué se habla de inteligencia artificial ya dentro de su formación o cuál fue ese primer acercamiento con...? Yo tuve exactamente en los Andes, año 83, de pronto 84, vi dos materias, una se llamaba Sistemas Expertos, y eso era, digamos, esa es una de las ramas de la inteligencia artificial que no ha tenido, digamos, tanto éxito. Posiblemente lo que se está desarrollando actualmente confluya en algunas aplicaciones de lo que se pensaba en sistemas expertos anteriormente, pero era una materia en la que nosotros básicamente estudiábamos lógica matemática, fundamentalmente lógica de predicados, y con eso construíamos sistemas, o por lo menos unas simulaciones de sistemas que funcionaban como los expertos humanos. Entonces, por decir algo, uno decía, yo quiero construir un sistema que funcione o que sea un experto en diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Y entonces todo lo que hacíamos era diseñar un conjunto de reglas, premisa, conclusión, y en esas reglas las organizábamos de alguna manera. Utilizábamos lenguajes como Lisp y como Prolog. Si era Lisp en vista, si era Prolog en lógica, pero pues ese tipo de reglas. Y las reglas eran del estilo, no sé, tensión arterial sistólica tal valor mayor o menor a tal otro, diastólica tal, y tal cosa, entonces probabilidad de infarto del punto no sé qué.
Era más o menos reglas que uno colocaba, entonces el sistema lo que hacía era entrevistar un poco al médico para ayudarle con el tema entre el entrevistado o al paciente, si tomó la atención, de estas cosas, y lo iba guiando y decía, pues, ya está. También hubo uno, por ejemplo, yo recuerdo en esa época, ¿cómo se llamaba? Sofi de pronto, que era de psicología, entonces las reglas era un sistema que dialogaba con el paciente, pero lo que hacía era contrapreguntarlo. Entonces, si uno le decía, era un poco el principio de la escucha. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero era como el principio de la escucha, ¿no? Entonces, interactuaban con el computador y uno le decía, obviamente escrito, no había interfaz gráfica, hola, ¿cómo estás? Y el otro lado, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le preguntaba el computador al paciente. Y uno decía, no, un poco mal, estoy un poco triste. Y entonces él, en lugar de de darle alguna cosa, le decía, ¿y por qué crees que te sientes triste? Entonces decía, no, es que se murió mi abuelita. Entonces, y tú querías mucho a tu abuelita. Entonces lo contrapreguntaba con lo mismo que respondía, y le iba desarrollando y casi que le hacía una terapia. Y tuvo algún nivel de éxito en esa época, ¿no? Y eso ya es inteligencia artificial, es uno de los campos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, cuando alguien dice inteligencia artificial y lo ve como el gran desarrollo tecnológico, diría yo que en parte tiene razón y en parte no. Es decir, lo que hay hoy en inteligencia artificial es definitivamente muy, muy diferente a lo que existía en ese momento. Pero el hombre siempre ha soñado con hacer que de alguna manera, o por lo menos la gente de tecnología, hacer de alguna manera que los computadores piensen como seres humanos. Y ahí hay algo importante que me gustaría decir, que es un poco pretencioso, digamos, nuestro y de la naturaleza humana y del ser humano, y es que nosotros somos por naturaleza algo egocéntricos. Entonces, el ser humano siempre cree que si la máquina piensa como el ser humano es inteligente, y eso no es necesariamente cierto. O que si actúa como el ser humano es inteligente, y no necesariamente cierto. Entonces me parece que esto hay que evolucionarlo hacia pensar correctamente, pero eso te genera otros problemas filosóficos grandes, ¿sí? Porque digamos que el ser humano ha hecho muchas cosas que si uno las mira con retrospectiva uno dice, y qué brutos, ¿cómo hicieron eso? ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? O sea, el mundo sería otro si hubieran hecho eso tal. Era lo que podían hacer en su momento y de alguna manera. Pero si yo empiezo a programar máquinas para que piensen como los seres humanos y van a cometer esos errores, lo que voy a hacer es construir en las máquinas, digamos, una especie de catalizador de los errores que tiene el ser humano. Ahora, el ser humano, estamos aquí porque en realidad, digamos, yo pensaría que ha tenido muchísimos aciertos, ¿sí? No todos son errores, ha tenido muchos aciertos. Entonces, en ese sentido, pues la inteligencia artificial va a aportar muchísimo si es eso. Yo creo que la inteligencia artificial, y eso lo plantea un libro de inteligencia artificial clásico, que es el de Stuart Russell y Peter Norvig. Es un libro de inteligencia artificial que tiene en su primer capítulo un cuadrante que me parece muy interesante. Y es que dice, yo puedo hacer que los humanos piensen, que las máquinas piensen como seres humanos o que las máquinas piensen correctamente. Y en el otro lado, que las máquinas actúen como seres humanos o que las máquinas actúen correctamente. Pero el correctamente depende del sistema en el que te metas, ¿sí? Porque lo que es correcto en un sistema puede que en el suprasistema no sea correcto y más arriba no sea correcto. Entonces el problema de correctitud me parece un problema a abordar mucho más complejo. Hoy, por ejemplo, se habla de explicabilidad. Entonces, ¿cómo es? Porque explíqueme cómo la máquina llegó a este raciocinio, cómo llegó a esta conclusión, cómo llegó a esta solución. Eso me parece que es un avance. Pero más que eso, desde mi punto de vista, es la correctitud. ¿Y la correctitud para quién? ¿Debería tener un límite la inteligencia artificial? Digamos que en la evolución de la humanidad actualmente, porque va a unos pasos agigantadísimos. Hay inversiones por muchas empresas brutales. ¿Debería tener algún límite? No quisiera comprometerme. O sea, en algún sentir, diría yo, sí. ¿Para qué los límites? No, o sea, sigamos creciendo, sigamos evolucionando, es parte de la evolución, ¿sí? Ahí estaría muy del lado de, no sé, de Kurzweil, ¿Y el límite que habla de esto. Pero en el otro sentido están los afectos, están las personas, los seres humanos que conviven contigo y que uno dice, ¿y qué va a pasar con ellos cuando esto se desarrolle? Entonces uno a lo mejor dice, vámonos más despacio, miremos más bien las consecuencias, sin renunciar necesariamente a la evolución de la tecnología. Hay una cosa que siempre ocurre, con el paso del tiempo yo me he vuelto un poco más calmado. Si yo en mi juventud uno quería
no sé, comerse el mundo y desarrollar rápido y hacer no sé qué y trasnochar con tal de aprender más cosas y eso. Todavía lo sigo haciendo, pero digamos que con una visión un poco diferente, como más pausada, más calmada y no me preocupa el ritmo porque cuando uno empieza a entender el universo, uno sabe que está en un puntico que es nada entre lo que ya pasó y lo que pasa y lo que vendrá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema de afanarse si finalmente es una porción infinitesimal, tanto en espacio como en tiempo, en la que uno está acá? Como una Sí, conciencia espacial le llaman ahora, sí, ¿no? esa, Una conciencia, no sé, algo no le sé si llaman. tendrá ese nombre, pero lo que sé es que somos, digamos, seres como demasiado puntuales comparados en el tiempo, porque si uno mira hacia atrás, puede llegar hasta antes del James Webb a 13 millones y medio de años, algo así, 13 o 13.500 millones de años, 13.500 millones de años. Y hacia adelante, pues uno no sabe porque es futuro. Y espacialmente, pues, ¿qué es? No sé, miren esos mapas en los que colocan la Tierra y empieza uno a expandirse y entonces encuentra el sistema solar y encuentra, no sé, la galaxia y, no sé, y después las galaxias y millones de galaxias y no sé, en fin. Y si se mete hacia adentro también uno se empieza a encontrar otra especie de infinito pequeño porque entonces el ser humano está compuesto por células, las células están compuestas por átomos y los átomos por micropartículas, no sé qué, y siguen mirando hacia adentro, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... digámoslo así, digamos, difícil de decidir, sabiendo uno que es entre comillas, digamos, un instante, poder decidir y tomar decisiones acerca de lo que uno hace. Entonces, por un lado, digamos que me atrae el hecho de que las cosas evolucionen, porque, bueno, aprovecho mi instante para que las cosas evolucionen al máximo, eso sería bastante bueno desde ese punto de vista cósmico y disfrutarlas y gozarlas. Pero también uno dice, ¿y si hago esto y esto afecta a quien en mi cotidianidad se representa tanto? Porque los afectos son importantes, o sea, si esto está afectando a mi familia, a mis amigos, a mi país, por haber hecho este desarrollo y esto pasa, y entonces, no sé, entonces son dilemas y uno todos los días se pregunta, bueno, digamos, si se hace esas preguntas, pues es muy difícil, digamos, llegar a responderlas. Entonces, diría yo que una parte de Ricardo tiende hacia desarrollemos tecnología al piso, lo que sea, obviamente teniendo conceptos y valores y principios y cosas de estilo. Y otra dice, bueno, frenemos y vivamos más tranquilos, es decir, disfrutemos el asado con la familia cercana, pasémosla bien, acudamos a alguien cuando lo necesita, soportemos a alguien, seamos buenos seres humanos, incluso independientemente de cosas religiosas, ese tipo de cosas. Eso me hace pensar que hay como, digamos que se ha venido construyendo un antagonismo entre lo natural y lo artificial, ¿no? Y en términos de la computación, creo que se vuelve, no sé, como los agentes del mal, ¿no? Los ingenieros que trabajan en mucho desarrollo de programas, como que parte de, pues bueno, yo sé que no es solamente así porque también hay mucha gente que se dedica a pensarse cómo estos desarrollos van a beneficiar a los seres humanos en todas las valencias como una herramienta de apoyo, ¿no? Pero también existe esta perspectiva de que terminan siendo las personas que apoyan y que desarrollan y que están a favor de este capitalismo y este desarrollismo que nos va a llevar al acabose, ¿no? Entonces como que cuando lo escucho hablar me suena un poco como a esa discusión, sí, como que todos tenemos dentro de sí esa idea de querer hacer algo que crezca, pero también como que el punto en el que estamos nos ha enseñado que una idea puede llegar a tener daños pues muy graves, ¿no? Sí. O uno puede terminar aportando a cosas que ya están pasando. O sea, todo aporta o sea, vemos que el software y la tecnología, en teoría, profesor, pues tú me corregirás, pero todo está alineado a mejorar los procesos de la humanidad, todos. Sí. No digo los buenos o los malos porque enviar un misil para algunos será bueno, claro, para el que lo recibe, pues no es bueno, pero todo está encaminado a resolver problemas. Resolverlos, sí. Exacto. Pero una cosa, no a corregir, no, porque precisamente estamos acá en esta discusión y creo que la verdad no está en ninguno de nosotros. No sé si en la conjunción de lo que pensamos exista algo más.
Pero no, o sea, charlando es muy difícil decirle a alguien, oiga, estás en lo errado. O sea, son muchos los ejemplos que uno tiene en la vida en los que uno dice, pensaba en una línea y después, ¡pam!, contra la pared, porque resulta que no era tan así. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo estaba pensando en otra paradoja y no es que lo piense de esa manera, pero cuando tocas, Danilo, el tema de lo natural y lo no natural, qué es natural y qué es no natural, es una pregunta bien importante a hacerse, me parece a mí, Sí, pues, desde mi óptica, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo construir las máquinas y cómo construirlas con cosas que encuentras en la tierra? Y eso es no natural. Con cosas, o sea, silicio, no sé, los microprocesadores, los microcontroladores, entonces eso es no natural, no sé, o sea, lo dejo como pregunta, o sea... No, es que justamente a eso iba, porque es como que yo creo que eso es un pensamiento que se escala a muchas dimensiones de la vida, ¿no? Sí. En términos de o sea, en qué momento en realidad uno llega a tener un efecto de intervención frente a lo que está creando, ¿no? Sí. Y en esa medida termina siendo una creación a partir de algo que ya está. De hecho, lo mismo es con la creatividad, ¿no? Que muchas personas piensan que la creatividad termina siendo, o la innovación termina siendo, crear algo completamente nuevo, y cuando termina siendo, pues también desde mi perspectiva, retomar muchas cosas que ya están para organizarlas de otra manera, que funcionen mejor, o que sí surge algo nuevo, pero siempre tiene una base, ¿no? Sí. Entonces, en esa medida, pues, digamos que si lo ponemos también en términos de la vida o de la muerte, o de lo que está vivo, de lo que incluso entraríamos a discutir también de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Con todo esto que alguna vez surgió también de que son inteligencias artificiales que están teniendo una conciencia, ¿no? Entonces empieza a surgir ya un tema ético que uno dice, bueno, en realidad lo que usted está diciendo tiene todo el sentido del mundo. La naturaleza termina siendo el lugar donde vivimos, y nosotros somos parte de la naturaleza que está creando una nueva forma, o está adaptando su entorno, que también termina siendo un efecto de la naturaleza misma, ¿no? Entonces, eso tiene para mí una lógica que por eso le planteé, parece que son los agentes de ese cambio para el cual muchos no están de acuerdo, ¿no? Ahora, los cambios siempre generan resistencia, eso parece ser natural, ¿no? Es decir, normalmente si uno está cómodo en alguna circunstancia, uno trata de permanecer en esa circunstancia, y el ser humano trata de hacerlo así porque se siente cómodo, pero puede ser el lugar más peligroso, ¿sí? Digamos, de los hombres antiguos, de esto, no sé, había Neandertal, Cromañón y eso, de ellos los que sobrevivieron fueron los que eran nómadas, los que se movían, los que estaban en cambio, los que se quedaron estáticos en algún momento, pues sobrevivieron menos. Pues, ya no están con nosotros ninguno de ellos, pero de alguna manera pasó eso. Entonces, ahí de alguna manera hay personas que piensan, yo he tratado de entenderlas, como el caso de Kurzweil, que dice, si uno mira otra vez con el principio de qué es uno y qué es la humanidad y qué es la Tierra y qué es el entorno que nosotros más o menos podemos entender y conocer en relación con todo el espacio y la inmensidad del universo, es muy posible que en un espacio que para nosotros es muy grande, tenemos... No le gustó. Ya se quejó. Ya se quejó. En un espacio que nosotros tenemos, que para nosotros es demasiado grande. Por ejemplo, para nosotros una vida de 100 años es muchísimo. Para la Tierra pues es menos, ¿sí? Para la Tierra algunos millones de años también pueden ser esto, pero para la Tierra pueden ser muy cortos, si uno lo mira y lo entiende, y si toda la teoría que hemos estudiado recientemente del universo es cierta, pues yo creo que hay muchas cosas que terminan siendo un espacio en el tiempo. Y eso. ¿Qué se imagina? Y me voy a ir a Apocalipsis y a cosas apocalípticas, y de pronto eso va a sonar a cháchara. Pero si uno sabe, digamos, que en algún momento en la galaxia puede venir otro, no sé, un cometa, o el Sol, seguramente nosotros sabemos que el Sol tiene un ciclo de vida, y que cuando el ciclo de vida se acabe, eso se vuelve otra cosa y va a estallar, y con ello se va a llevar a todos los planetas del sistema solar, incluida la Tierra. Si uno ve eso, entonces uno dice, el hombre debería estar trabajando en cómo yo migro cuando esa catástrofe ocurra, y cómo logro yo
que ese conocimiento y esa sabiduría que se ha logrado construir, sabiduría entre comillas, se ha logrado construir en esta civilización, puede trascender y llegar a otros lugares y a otros rincones del universo. Y si no empiezas rápido, pues a lo mejor no llegues. Entonces, allí, digamos, hay una respuesta a la pregunta de Jordan diciendo, pues hombre, no le pongamos cortapisas al tema de la inteligencia artificial. Si lo piensas así como muy en globo y también un poco especulativo, ¿no? Otros dirán, pues a mí me importa 5, yo quiero es vivir bien, estar tranquilo, si esto se va, pues nos vamos todos, y se acabó la película, y se acabó la civilización, y no va a pasar nada en el universo. Y también es una posición que me parece una forma de ver las cosas también válida. Creo que hay muchas amenazas, ¿no? Tu planteamiento cuando dijiste lo natural y lo natural, yo lo miré como lo tangible y lo intangible, y luego el profe dijo, es que el silicio y todo el rollo, y dije, no, pues claro, eso es natural y nos lleva a lo intangible, pero es parte de lo natural. Y entraste a esa profundización tan filosófica y necesaria, o sea, no innecesaria, sino necesaria. Pues yo no me considero filósofo, digamos, estando en una carrera de ingeniería, digamos, lo que tengo de filósofo lo tengo del diploma del bachillerato, el diploma de bachillerato dice bachiller en filosofía y letras. Pero es complejo, o sea, lo digo porque no todo el mundo es capaz de asimilar, con mirar al cielo en la noche y las estrellas, asimilar que somos una partícula del universo. Por eso decían que era muy filosófico. Sí, y plantearse el límite de la inteligencia artificial. Yo lo veo como un halago. Inmerecido, pero es como un halago porque alguien que esté muy dedicado al tema técnico, que de alguna manera se note que tiene un espacio para pensar de otra manera y no son los algoritmos ni las máquinas, sino pensar un poco filosóficamente. Creo que lo hace un poquito más completo, pero pues por eso lo considero un halago. Creo que usted alguna vez lo mencionó en una clase y es como que, o más bien le preguntaría, ya que llegamos a ese tema y es como... Tal que no le dé redondear la pregunta. Sí, pues dale Jordan, yo voy a cerrar esta ventana. Dale. Y esperamos la de... ¿Cuál era la pregunta? No, pues estábamos el tema, o sea, cuando mencionaba el tema de limitar la inteligencia artificial, claro, con el tema filosófico de ingresar a natural, no natural, tangible, intangible, el silicio que mencionabas para construir lo intangible. Bueno, esas vainas son naturales, son cosas naturales, son reales, son tangibles, sí, que nos lleva al intangible. Pero tocando el tema de la inteligencia artificial, es más allá de ponerle límite a la evolución, sería el límite al uso. Porque al uso o al ritmo o a la velocidad. Pues yo considero que al uso, porque quien lo utilice y lo mal utilice, o sea, pone en riesgo la humanidad de una manera brutal, porque decías al inicio. Y entonces también acaban las cosas. Claro, o sea, porque ahorita al inicio... Pero también se vuelve como un asunto pues no sé si estoy entendiendo la perspectiva, pero también es como, pues quién va a ser juez en decir quién tiene el uso. Claro, pero es que, o sea, analicen este punto de vista, y es que mencionabas al inicio el tema de que de lo ético y lo moral de un ingeniero en informática es no construir software que ayude a robar, ¿cierto? En su lógica. O a matar o alguna cosa, claro, de ese estilo, sí. Pero quien tiene las capacidades, o sea, digo que las personas que aprenden a programar y tienen esa visión, esa lógica sistemática de construir cosas, tienen la capacidad de plantear software y mecanismos para hacer el daño a la humanidad, que generalmente no se hace. Y no se hace porque, digamos que en el transcurso de la carrera se aprenden valores y el esfuerzo digamos que se aprende a valorar humanamente. Pero entregarle tantas herramientas artificiales a quienes no tienen esa formación pone en riesgo y en tela de juicio si realmente vale la pena que cualquiera tenga acceso o no. Porque es que simular la voz de alguien y los de voice face, para alguien que no tiene una formación y quizás quiere hacer el daño, con solamente entrar a un sitio, tener todas esas herramientas gratis. Pero mira que también hay gente con formación que la embarra. También cae. Cada vez va a ser más difícil entender ese tipo de cosas y eso, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece que lo intangible también de alguna manera es natural. ¿Sí? Porque o sea, simbólico, dividir ¿no? entre intangible y tangible me parece ¿qué no es válido. natural entonces? O sea, porque sí son símbolos y también parten de algo que es energía, digamos, es menos visible, pero también es natural. O sea, las ideas que surgen en el cerebro están allí, están construyendo cosas, están construyendo, no sé, maravillo. O sea, no sé, ahorita se me viene a la cabeza
un libro que me ha marcado en los últimos días, de una persona que incluso está ahorita en Bogotá, que se llama Irene Vallejo, y escribe toda la historia de la consolidación del conocimiento a través de los libros desde el Egipto hasta hoy. Y esa señora la lee uno y es una maravilla y tiene una estructura impresionante. Entonces uno dice, bueno, eso es conocimiento y eso ella lo logra plasmar, lo logra tangibilizar, pero primero pasó por las ideas, bueno, pasó por horas y horas seguramente de investigación en bibliotecas, de mirar cosas, de contrastar, de revisar fuentes, de mirar esto para tener unas conclusiones desde ella que finalmente son hipótesis, porque también alguien puede decir, no, no fue así porque mire que yo me encontré otro documento, bueno, en fin, cosas de ese estilo. O sea, entonces digamos que para mí las ideas son parte de, como de cosas y de energía que se consideran intangibles, pero que también son naturales, por lo menos al ser humano son, ¿no? Incluso en algunos animales también son naturales. O sea, es eso, como lo veo de esa manera, ¿no? Difícil, o sea, nos estamos metiendo en temas demasiado complejos, pero